Hola, bienvenidos a todos a esta sesión de resolución de ejercicios sobre medida y acuerdo entre observadores, en la que resolveremos 5 ejercicios que se han planteado. Comenzamos con el primer ejercicio. Se nos dice que el registro a continuación muestra datos reales durante un periodo de 20 minutos de un problema de conducta de un niño con discapacidad grave que consiste en frotarse la piel fuertemente. Deberemos calcular el porcentaje de muestras momentáneas que hubiera obtenido un observador si hubiera decidido observar la ocurrencia de la conducta cada 30 segundos y también si lo hubiera hecho cada 60 segundos. Pues bien, nos ayudaremos de una hoja de cálculo para hacer este ejercicio. He reproducido los datos aportados en esta hoja. A continuación deberemos de crear los intervalos que se nos indican. En total la observación dura 20 minutos y se nos dice comenzar por un intervalo de 60 segundos, perdón, de 30 segundos y de 60 segundos. Vamos a empezar con el de 30 segundos. Aquí voy a poner el número de intervalo. Intervalos. Vamos a ir dándole números. Si lo hacemos cada 30 segundos tendremos en total 40 intervalos, ya que la observación duraba 20 minutos. Vamos a ir fijando aquí el momento de reloj que marca el punto de la observación momentánea. Aquí marcaré la distancia, la duración del intervalo de la observación momentánea, que la voy a usar para ir sumando voy a fijar esta celda, la celda B15, como celda de referencia para ir sumando en cada ocasión. Muy bien, ahí tenemos el punto de inicio de el momento en el que se realiza la observación momentánea. Y a continuación únicamente deberemos de ir fijándonos en si la conducta ocurrió en ese intervalo momentáneo. Pues bien, esto lo podemos hacer manualmente. Podemos poner un 1 si efectivamente fue así y un 0 si no fue así. De manera que vamos a empezar. La primera conducta ocurrió a 1 minuto 2 segundos y se prolongó 6 segundos. Pues vemos, por tanto, llegaría hasta 1 minuto 8 segundos. Vemos que en 1 minuto 8 segundos, o de 1 minuto 2 segundos a 1 minuto 8 segundos, no cae ninguna observación momentánea. Por lo tanto, esa observación se perdería. Pasamos a la siguiente, de 3 minutos y 4 segundos, con 5 segundos de duración. También se escaparía ese evento. A continuación, 4 minutos y 4 segundos con 4 segundos de duración. Tenemos el mismo problema, se escapa. Lo mismo ocurre con la siguiente. También con esta. También con la siguiente. Y para nuestra sorpresa ocurre con cada una de las ocurrencias. Realmente ninguna cae ni en 0 segundos ni cuando se llega a 30 segundos.
Esto usando un intervalo de registro momentáneos de 30 segundos. ¿Qué ocurre? Por tanto, nos podríamos haber ahorrado todo esto porque vemos que ninguno cae. Para que alguno cayera tendría que haber empezado o bien justo antes o en el momento. La conducta tendría que haber ocurrido en el momento de la observación momentánea, justo antes, ya que son conductas de una duración no muy prolongada, como vemos aquí, entre 5 y 6 segundos, 4 y 6 segundos, 3 y 6 segundos concretamente. Bien, pues en este caso el resultado para intervalos de 30 segundos, vamos a ponerlo aquí, aquí por ejemplo, porcentaje de muestras momentáneas para intervalos de 60 segundos es el 0%. Y se nos preguntaba el porcentaje para intervalos de 30 segundos. Bien, el 0% para intervalos de 30 segundos. Y se nos preguntaba también para intervalos de 60 segundos. Obviamente, si con intervalos de 30 segundos no hemos capturado la observación de ninguna conducta, con un procedimiento de observación menos frecuente, con menor frecuencia de muestras momentáneas, obviamente el resultado va a ser el mismo. Bien, dicho esto, voy a hacer una modificación en los datos para que veáis qué hubiera ocurrido en el caso de que efectivamente se hubieran capturado observaciones. Este ejemplo viene a demostrar el nivel de sesgo que el registro de intervalos momentáneos puede imprimir en los datos. Vemos que tenemos aquí 12 ocurrencias de la conducta a lo largo de 20 minutos, es decir, una conducta que ocurre a una frecuencia pues no muy elevada, inferior a una ocurrencia por minuto, el grado de sesgo que puede inducir un registro momentáneo. Vamos, no obstante, a hacer alguna pequeña modificación en los datos para ver cómo calcularíamos el porcentaje de ocurrencias o el porcentaje de muestras, momentáneas. Voy a añadir algunos ejemplos en los que sí se capturarían algunas ocurrencias. Pues bien, si os fijáis, he hecho dos modificaciones. Una es el inicio de la ocurrencia de conducta número 2, que ocurre en el minuto 2 segundos 57 y tiene 5 segundos de duración y por tanto sería registrado o sería capturada la ocurrencia de esa conducta en el intervalo 7. El intervalo 7 o el registro, la muestra momentánea número 7, que ocurre exactamente en el minuto 3. Dado que la conducta tiene 5 segundos de duración y comienza a 2 minutos 57 segundos, en este momento, en el minuto 3, se observaría la conducta. Por otra parte, en la ocurrencia de conducta número 7, que inicia a 12 minutos 4 segundos, pero tiene 26 segundos de duración, por tanto sería observada en el intervalo 26, que corresponde o cuya muestra momentánea se observa en el minuto 12, 30 segundos. Pues bien, pues tenemos dos muestras momentáneas de 40. En este caso el porcentaje hubiera sido, lo podemos calcular fácilmente, hubiera sido 2 entre 40. Vamos a ver la cifra de porcentaje directamente. Bueno, 2 de 40 ya la tenemos aquí como porcentaje. Sería el 5%.
5% de muestras momentáneas con conducta. ¿Qué ocurriría si el porcentaje de muestras momentáneas se hubiera limitado a una vez por minuto? Pues bien, en ese caso solo tendríamos las muestras momentáneas alternas. Las estoy marcando aquí como ejemplo, es decir, las que corresponden a los minutos exactos. Serían obviamente la mitad, ya que si inicialmente hacemos las muestras momentáneas cada 30 segundos, si las hacemos cada 60 segundos, pues tendremos la mitad de ellas y siempre correspondiendo con los inicios de minuto. Bien, pues en este caso vemos que solo capturamos una muestra momentánea con conducta. En este caso calcularíamos de la siguiente manera: una ocurrencia dividida entre 20 muestras momentáneas. El resultado sería exactamente el mismo. Estoy intentando que me salga el porcentaje para que podáis verlo. Vamos a poner aquí porcentaje. Bien, pues igualmente sale un 5%. Bien, pues aquí tenéis resuelto el ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2, que dice así: un niño con autismo y déficits sensoriales presenta múltiples problemas de conducta estereotípica, tales como aletear manos o brazos, balancear la parte superior del cuerpo o hacer ciertos movimientos faciales que afectan a los músculos que rodean boca y ojos. Con frecuencia estas conductas suceden simultáneamente y en breves pulsos de rápidas repeticiones. El terapeuta dedicará al protocolo de medida periodos de 5 minutos distribuidos a lo largo de la sesión de trabajo. Propón una estrategia de medida y justifícala. Bien, este ejercicio nos plantea una serie de restricciones de un escenario y debemos de ver qué estrategia de observación sería la más adecuada. En primer lugar, se nos dice que tenemos 5 minutos. O varios periodos de 5 minutos a lo largo de la sesión de trabajo. Deberemos tener en cuenta que esos 5 minutos, tal y como nos plantea el escenario, los podemos dedicar de forma continua al proceso de observación y por tanto no debemos confundir esos 5 minutos con un intervalo, por ejemplo, de observación momentánea. No es eso lo que hace referencia el escenario. De hecho, la observación momentánea no sería adecuada, ya que se nos dice claramente que el terapeuta va a dedicar periodos concretos de 5 minutos a lo largo del día y no momentos específicos a lo largo del día. Bien, dentro de esos 5 minutos que tenemos, o de esos periodos de 5 minutos que se nos dice que tenemos disponible, podemos encajar diferentes estilos o diferentes estrategias de observación. Nuestra opción inicial puede ser un registro de eventos, que como sabéis es el registro que puede inducir menos sesgo, ya que nos permite registrar todas las ocurrencias de la conducta. El problema con el registro de eventos en este contexto es que tenemos un escenario complejo de observación con diversas topografías y topografías de rápida ocurrencia. Por tanto, es posible que el registro de eventos dé lugar a errores, ya que va a ser muy difícil que un observador pueda registrar todas estas conductas, especialmente por el hecho de que se nos dice que estas conductas con frecuencia ocurren de forma simultánea y en breves pulsos, de forma rápida. Digamos que hay varios problemas. En primer lugar, tenemos la simultaneidad, varias topografías ocurriendo a la vez, y en segundo lugar, la rapidez, varias conductas ocurriendo en sucesión
en sucesión rápida. Este problema no se adapta bien al registro de eventos que nos demanda que registremos cada ocurrencia de la conducta de forma aislada, de forma separada. Lo podemos solventar con un registro de intervalos. Ya sabemos que el de muestra momentánea no lo podemos usar, por tanto las opciones serían el de intervalo total o de intervalo parcial. El de intervalo total no parece adecuado, ya que son conductas de breve duración. Se nos dice que algunas de ellas ocurren en breves pulsos. Por tanto, si utilizásemos intervalo total, se produciría un problema de infraestimación muy significativo y no acabaríamos con datos de interés. Dicho todo esto, nos quedamos únicamente con la estrategia de intervalo parcial. La estrategia de intervalo parcial se va a adaptar bien al hecho de que las conductas sean rápidas, de que las conductas no tengan una duración prolongada. Sin embargo, el hecho de que tengamos multitud de topografías no necesariamente se adapta bien al registro de intervalo parcial, ya que nuevamente tenemos la atención del terapeuta dividida en múltiples topografías y eso puede inducir a error. En este caso podríamos usar una estrategia que depende más de la definición operacional de la conducta de interés y no tanto de la estrategia de observación. En una definición operacional podemos incluir varias topografías de manera que el observador, cuando determine que han ocurrido las topografías de interés, ya sean estas aletear, balancearse o hacer movimientos faciales, registre la misma conducta. O podemos a lo mejor incorporar en una misma definición operacional movimientos faciales que afectan a boca y ojos. Todo eso en una sola topografía y el aleteo como otra segunda topografía y el balanceo como una tercera. Mientras tengamos 2 o 3 topografías, es posible que el terapeuta pueda hacerlo con relativa facilidad. Una vez que determinamos que vamos a usar el intervalo parcial como estrategia de observación, nuestra siguiente decisión será la extensión temporal del intervalo de observación. El uso habitual o la duración habitual del intervalo en los registros de intervalo suele ser de 30 segundos, pero esta regla no es para nada un estándar. O sea, tendremos que adaptarlo a la frecuencia con la que ocurre la conducta o a su duración, para tener un registro que se adecue lo mejor posible a la presencia, a la prevalencia real de la conducta en el ambiente. Una consideración en este contexto es que cuanto más corto sea el intervalo, más ocupado vamos a tener al observador. Y dado que vamos a utilizar 3 topografías diferentes, estamos ya un poco al límite de lo que la atención del observador puede tolerar. Entonces, bueno, obviamente no voy a hacer una recomendación específica en este caso, ya que el escenario no nos da muchos detalles, pero tendríamos que hacer varias pruebas con diferentes duraciones de intervalo y ver el grado en que esas varias estrategias pues nos permiten reflejar de manera fidedigna la presencia de la conducta. Pues bien, resumiendo, el escenario, dado que las conductas ocurren en rápida sucesión, de forma a veces simultánea y con múltiples topografías, parece que el registro de eventos no sería el más adecuado, al menos el registro de eventos in vivo. Si hacemos un registro de eventos basado en productos permanentes, es decir, un registro de eventos sobre una grabación de vídeo, por ejemplo, eso sí sería posible, ya que tendríamos la posibilidad de volver hacia atrás el vídeo, verlo varias veces para determinar todas las ocurrencias de la conducta. Esta opción normalmente no es realista, ya que la gente no tiene tiempo para hacer estos registros tan detallados. Por tanto, en primera instancia,
descartaríamos el registro de eventos y entre los registros de intervalos el más adecuado parece ser el de intervalo parcial. Además, deberíamos hacer una agrupación estratégica de las topografías a fin de limitar la complejidad del registro para que éste pueda ser realizado con altos niveles de acuerdo por parte de los observadores. Pues bien, esta sería un poco la resolución que os propongo del segundo problema, y paso al tercero. En el tercer escenario se nos dice: usa el cálculo de acuerdo entre observadores más restrictivo o más preciso para el siguiente escenario, y se nos dan unos datos, o se nos da lo que parecería un registro de eventos, tanto para un observador, el observador 1, como para el observador 2. Bien, dado que los datos que se nos dan, y los he pasado también en este caso a una hoja de Excel que paso a compartiros, digo que dado que el registro que se nos da es de eventos, ya que sabemos cada ocurrencia de la conducta y exactamente el punto en el que ocurre, no tendría sentido de alguna manera deteriorar la calidad de los datos imponiendo sobre esta un acuerdo de observadores de intervalos. Por tanto, utilizaremos un acuerdo de observadores propio de registro de eventos, y de entre los que conocemos sabemos que el más restrictivo de todos es el acuerdo entre observadores de recuento exacto por intervalo. Bien, como sabéis, el acuerdo entre observadores de recuento exacto por intervalo se calcula obteniendo el número de intervalos que tienen un acuerdo perfecto, un acuerdo del 100%, dividido por el número de intervalos totales y transformando esa razón, ese cociente, en una cifra porcentual. Pues bien, vamos a hacerlo. En primer lugar, deberemos nuevamente transformar este registro de eventos en un registro con intervalos. Para eso voy a usar, a título de ejemplo, intervalos de 30 segundos de duración. Procedo de forma análoga a como hice en el ejemplo del ejercicio 1. Vamos a poner aquí número de intervalo. Bien, dado que la observación dura 16 minutos y 6 segundos al menos, pues necesitamos unos 33 intervalos de 30 segundos. Vamos a poner aquí 33. A continuación, pues hacemos igual que hicimos previamente. Vamos indicando los momentos de inicio de cada uno de los intervalos de 30 segundos. Bien, esto es un poco tedioso, pero me gusta hacerlo con vosotros para que lo podáis reproducir en casa con facilidad. Ahí está. Anclo la celda de referencia de 30 segundos para que la podamos usar con todos los intervalos. Llego hasta el intervalo 33, que empieza a 16 minutos. Por tanto, nuestra observación llega hasta 16 minutos 30 segundos y cubre toda la duración o todo el rango de duración en el que se presentan las conductas. Vemos que la última conducta aparece en el minuto 16, segundo 6. Bien, y aquí tendríamos los datos del observador 1 y del observador 2. Vamos a ir poniendo aquí observador 1 y observador 2. Y vamos a ir ya directamente fijándonos en cuándo ocurre cada cosa. Pues venga,
tenemos en el observador 1 tenemos minuto 1 y 5 segundos, pues eso ocurre tenemos una conducta que ocurre en el tercer intervalo. En el minuto 2, 4 segundos tenemos la ocurrencia de una segunda conducta en el observador 1. Por tanto, eso iría aquí. Voy a seguir con este proceso y vamos a verlo un poco acelerado para no hacer el vídeo demasiado tedioso. Bien, pues aquí tenemos todos los registros que ya teníamos adaptados a formato de intervalos. Pues bien, vamos a ir calculando aquellos intervalos en los que tenemos un porcentaje de acuerdo del 100%. Recordad que aquellos que no he marcado, pues serían casos en los que la conducta es 0. Si os fijáis, todos los intervalos en los que hay ocurrencia de conducta, solo ocurre una conducta, a excepción del último intervalo, el intervalo 33, para el observador 2, que consignó 3 conductas. Aquí tenéis las 3 conductas en el intervalo 33 que ocurrieron en próxima sucesión. Aquí vamos a indicar aquellos intervalos en los que tenemos 100% de acuerdo. Bien, aquellos intervalos en los que los dos son ceros, pues los vamos a dar también como de 100%. Voy a marcar 1, aquellos que tengan un 100% de acuerdo. Pues bien, vamos a marcar 1 y vamos a ir viendo uno a uno si van coincidiendo exactamente. Aquí vemos que no coinciden, sería un 0. Aquí 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Estoy viendo únicamente que los dos observadores consignaron la presencia o ausencia del mismo número de conductas. En este intervalo 21, no están de acuerdo, o sea que un 0, aquí 1, aquí 0, aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Y por último, y me gusta tener este ejemplo, porque es un poco peculiar, tenemos que están de acuerdo solo en un tercio de ocasiones, ya que un observador determinó que había ocurrencia en un caso y el otro observador determinó que había ocurrencia en 3 ocasiones. En estos casos deberemos calcular el acuerdo de recuento total para ese intervalo, que como sabéis se calcula con el menor dividido por el mayor y multiplicando por 100, pero bueno, aquí voy a dejar la cifra proporcional. Pues bien, dicho todo esto, paso a sumar los intervalos en los cuales había un acuerdo del 100%, que están indicados por un 1 en esta columna, ¿de acuerdo? Pues bien, paso a contarlos. Bien, pues 29. 29, el acuerdo entre observadores, como hemos dicho, de recuento exacto por intervalo, va a ser igual al número de intervalos con acuerdo del 100%, que son 29, dividido por el número total de intervalos, que es de 33. Eso nos va a dar un valor porcentual de 87,88 o redondeando del 88%. ¿De acuerdo? Pues bien, ahí tenéis resuelto el ejercicio número 3. Paso al ejercicio número 4. Se nos dice: usa el cálculo de acuerdo entre observadores más restrictivo o más preciso para el siguiente registro de intervalos.
Ahora aquí sí ya tenemos un registro de intervalos y por tanto no podemos usar acuerdo entre observadores diseñado para registro de eventos. Como ya he hecho en otras ocasiones, he adaptado los datos a un formato de hoja de cálculo y los tenéis aquí. Se nos dice que usaremos el formato o la estrategia más restrictiva. Como sabéis, en un caso de registro de intervalos, si la frecuencia de la conducta o la ocurrencia de la conducta está presente en un número menor de intervalos de aquellos en los que está ausente, como parece que es el caso aquí, ya que tenemos más ceros que unos, en ese caso deberemos utilizar el acuerdo entre observadores de intervalos puntuados, ya que de lo contrario, si utilizáramos el acuerdo entre observadores de intervalos no puntuados, pues tenderíamos a sobreestimar la cifra de acuerdo. Entonces, bueno, en primer lugar tengo que identificar cuáles son los intervalos puntuados. Intervalos puntuados. Recordad que son aquellos en los que al menos uno de los observadores indicó que la conducta estaba presente. Entonces, bueno, manualmente vamos a irlo haciendo. Aquí ya sabéis que con tal de que uno indicara que la conducta estuviera presente, ya podemos designar ese intervalo como intervalo puntuado. Voy avanzando en los datos. Bien, nos sale un total. De 11 intervalos puntuados. Ahora, de esos intervalos puntuados, voy a ver aquellos en los que hubo acuerdo. Vamos a verlo. En este caso no hubo acuerdo. En este caso sí. Pues eso nos da un valor de 8. 8 de 11. Eso sugeriría que el acuerdo entre observadores, que como sabéis sería el número de intervalos con acuerdo dividido, o sea, el número de intervalos puntuados con acuerdo dividido por el número total de intervalos puntuados multiplicado por 100. Eso nos va a dar lugar a el siguiente valor, que lo transformo en porcentajes y nos sale un 73% de acuerdo entre observadores de intervalos puntuados para este conjunto de datos. Es decir, un acuerdo que sería un poquito bajo. Ya sabéis que al menos el 80% es recomendable. Bien, pasamos al ejercicio número 5. En este ejercicio se nos pide que identifiquemos la dimensión de la conducta y la estrategia de medida más adecuada en una serie de escenarios. Entre las dimensiones a considerar tenemos tasa, frecuencia, duración, latencia, tiempo de respuesta, porcentaje de intervalo, porcentaje de muestras momentáneas, porcentaje de ocurrencia. Y entre los métodos de medida tenemos el registro de eventos, de duración, intervalo parcial, total y momentáneo. Bien, y se nos dan cinco escenarios. Comenzamos con el primer escenario. Conducta de realización de tarea en 3 niños a realizar por el maestro durante el horario escolar. Bien, hay varias cuestiones aquí a tener en cuenta. En primer lugar, el tipo de actividad que se quiere registrar es una actividad que dura a lo largo del tiempo, es decir, que los niños estén o no estén realizando tareas, realizando trabajo durante el horario escolar, pues obviamente una conducta que tiene extensión temporal y sería susceptible de un registro de duración de algún tipo. No obstante, nos dice el escenario que tenemos al maestro que va a realizar esta observación, por tanto va a estar ocupado, va a tener poco tiempo y además tiene que hacer la observación en 3 niños. Por tanto, va a ser muy difícil que pueda hacer un registro de duración de los 3 niños y encima estar pendiente de la clase.
En estos casos lo mejor es hacer un registro de intervalos utilizando muestras momentáneas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las opciones que se nos da en el ejercicio, tenemos el registro momentáneo y tenemos el porcentaje de muestras momentáneas como variable dependiente de la conducta, ¿de acuerdo? Pues bien, tenemos aquí que el método sería registro momentáneo y la dimensión sería porcentaje de muestras momentáneas. Bien, esa es al menos mi interpretación del escenario. Pasamos al escenario número 2. Palabras pronunciadas correctamente realizadas por un niño con diagnóstico de autismo cuando la terapeuta le presenta ensayos de aprendizaje. Bien, en este caso vemos que la conducta está en lo que llamamos una operante restringida, es decir, las oportunidades de emitir la conducta, las oportunidades de responder, están restringidas por el número de oportunidades que presenta en este caso la terapeuta. Por tanto, no podremos utilizar dimensiones de conducta propias de una operante libre, como puedan ser la frecuencia, la tasa, la duración o el tiempo de respuesta, por ejemplo. Por tanto, lo lógico será utilizar una medida de porcentaje, ya que tenemos un denominador fijo, es decir, número de oportunidades posibles, y pues sería un porcentaje de ocurrencia, ¿de acuerdo? La dimensión de la conducta sería porcentaje de ocurrencia, aunque esto hay que decir que el porcentaje de ocurrencia es una medida derivada y por tanto no una dimensión directa de la conducta en sentido estricto. Y el método sí sería realmente un registro de eventos, porque sí estamos registrando la ocurrencia de eventos discretos, ¿no? Cuando ocurren los eventos. Hacemos un registro de eventos, pero luego lo tenemos que transformar en porcentaje. En este caso, número de respuestas correctas dividido por el número de ensayos presentados multiplicado por 100. Bien, sería un registro de eventos y el outcome o la variable dependiente sería porcentaje de ocurrencia de una conducta en particular, que en este caso es porcentaje de ocurrencia de respuestas correctas. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Ya que el escenario nos dice que es esa conducta en particular la que es de interés. Bien, pasamos al tercer escenario. Responder favorablemente a la conducta de los compañeros cuando estos le piden a un niño un juguete. Bien, tenemos aquí una correlación de dos conductas y esto podría inducir a confusión, ¿no? Ya que se nos dice que el niño responda favorablemente a la conducta de petición por parte de los compañeros. Alguien podría decir, bueno, en este caso el tiempo de respuesta podría ser importante, es decir, el tiempo que pasa entre que el niño A hace la petición y el niño B hace la respuesta. Bien, recordad que las dimensiones de conducta y los registros de conducta son siempre específicos del individuo. No podemos mezclar conductas de dos personas, de dos participantes o dos clientes en un mismo registro. Por tanto, el tiempo entre respuestas no vendría al caso. El tiempo entre respuestas es siempre tiempo entre respuestas de la misma conducta, en la misma persona. Alguien podría decir, bueno, entonces la latencia. Sí, la latencia efectivamente nos podría permitir determinar si el tiempo que transcurre desde la petición a la respuesta favorable tiene una extensión temporal determinada. No obstante, en el escenario
no solo se nos dice, no se nos dice específicamente que esa conducta de respuesta favorable a una petición deba ocurrir dentro de una latencia determinada. No es uno de los aspectos que el escenario enfatiza. Lo que sí está claro es que la respuesta favorable a esas peticiones puede no ser siempre favorable. Y aunque el escenario nos indica que el interés es que la respuesta sea favorable, podría ser que el niño no responda a la petición. También recordad que la latencia muchas veces no se registra de forma directa, sino que se introduce como un elemento de la definición operacional. Por ejemplo, en este caso yo podría tener una definición operacional de respuesta favorable a una petición por parte de un compañero como lo siguiente: el niño entrega el juguete solicitado en un plazo inferior a 5 segundos. Esa podría ser mi definición operacional, que si os fijáis tiene un criterio de latencia incorporado dentro de la petición. Por tanto, la latencia no sería la medida adecuada en este caso, ya que no nos da toda la información o no nos da la información que el escenario define como crítica. En este caso sería también una situación de porcentaje de ocurrencia, ya que nuevamente la conducta de interés, aunque no esté tan claro verlo, está controlada por una operante restringida. Es decir, el niño puede responder favorablemente a la conducta de petición de los compañeros solo cuando los compañeros hacen estas peticiones. Por tanto, las oportunidades de responder están limitadas por el ambiente y no ocurren de forma libre, o de forma que dependa únicamente de la operación de establecimiento. Por tanto, y en las situaciones de este tipo, utilizaremos siempre alguna medida de porcentaje. En este caso, nuevamente, un porcentaje de ocurrencia. Porcentaje de ocurrencia, además de respuestas correctas, de respuestas favorables a la petición de los compañeros. De manera que el resultado es el mismo que el del escenario anterior. Haremos también un registro de eventos de cuándo ocurren estas respuestas. Bien, eso con respecto al tercer escenario. Pasamos al cuarto escenario. Sobre el escenario 3 me gusta añadir, ya que estamos hablando de operantes restringidas o operante libre, que la conducta de petición de los compañeros sí podría estar bajo una operante libre. O sea, el compañero puede preguntar cuando le apetezca, sin que esté controlado por la conducta de un tercero, su conducta de petición. No obstante, la conducta del sujeto de interés, en este caso el que responde a la petición, sí está controlada por la conducta de petición por parte del compañero. Bien, en el cuarto escenario se nos dice que debemos registrar la conducta excesiva de petición de ayuda por parte de un alumno cuando está trabajando en silencio mientras se aplica un procedimiento de reforzamiento diferencial de tasas bajas. Bien. En este caso, alguien podría decir que lo ideal sería utilizar como dimensión el tiempo entre respuestas, ya que si estamos reforzando de manera diferencial las tasas bajas de conducta, pues nos interesará ver una tendencia creciente en el tiempo entre respuestas de este participante o de este estudiante. Bien, yo creo que esto está un poco libre a interpretación. En este escenario podríamos tener tanto un registro de tiempo entre respuestas como un registro de tasa, ya que el objetivo es obtener tasas por debajo de un determinado umbral. Yo creo que este tipo de decisiones va a depender un poco más del contexto, ¿no?
de la situación. Yo, por ejemplo, me inclinaría a usar tasas, ya que el procedimiento de tratamiento está expresado en tasa y, por tanto, puede facilitar la aplicación del mismo que hagamos el registro en términos de tasas. También otro factor a considerar puede ser la manera en que registremos los datos. Si estamos registrando los datos ocurrencia a ocurrencia de la conducta, cada ocurrencia de la conducta, puede tener sentido reflejar el tiempo entre respuestas, ya que tenemos un valor de tiempo entre respuestas por cada nueva ocurrencia de la conducta. No obstante, si utilizamos una estrategia de agregación en la cual representamos a lo mejor todas las conductas que ocurren en una determinada sesión, pues tendría más sentido reflejar la tasa, que como sabéis es una medida agregada, normalmente respuestas por minuto. Para obtener medidas de tasa o de tiempo entre respuestas, nuevamente necesitaremos un registro de eventos. Es decir, sabemos cuántas conductas ocurren y cuándo ocurren esas conductas. Bien, pasamos al último escenario que nos dice veces que una madre cuenta un cuento a su hijo antes de dormir a lo largo del mes. Bien. Aquí tendríamos varias opciones. Yo creo que dan un poco igual. Básicamente queremos ver cuántas veces ocurre la conducta a lo largo de un mes. No de todos los meses, sino de un mes. El uso de tasa yo creo que quedaría descartado por el hecho de que se nos dice que es un solo mes. Por tanto, la tasa de contar cuentos por mes no vendría a cuento, valga la redundancia, ya que es solo un mes el que se nos plantea en el escenario. Podríamos utilizar una medida de frecuencia, que como sabéis, la frecuencia es el recuento total de ocurrencias de una conducta a lo largo de un periodo determinado. En este caso, pues sería la frecuencia de la conducta de contar cuentos a lo largo del mes. O también podríamos utilizar una medida de porcentaje de ocurrencia. Porcentaje de ocurrencia de la conducta de contar cuentos. Para calcular ese porcentaje, pues tendríamos los días en que se cuentan cuentos divididos por los días del mes. Transformaríamos ese valor en un porcentaje. Con respecto al método de observación, pues podemos utilizar un registro de eventos. Tengo que añadir aquí, ya que he utilizado registro de eventos porque siempre es el que te da más precisión, pero sería perfectamente factible obtener los datos de los escenarios 2, 3 y 5 utilizando un registro descriptivo tipo registro ABC. Este registro nos da precisión de tiempo, de cuándo ocurre la conducta, pero a veces no hace falta ese grado de precisión. Por ejemplo, en el escenario 2 basta con que sepamos el número de ensayos de aprendizaje que se han presentado. No necesitamos saber cuándo ocurre cada ensayo de aprendizaje. Y lo mismo cabe decir para los escenarios 3 y 5. Bien, pues con esto quedan resueltos todos los escenarios, todos los ejercicios de medida y acuerdo entre observadores que os había planteado. Perfecto, pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta pronto.